Soy Rocambole y voy a dar una clase de dibujo. Buenas tardes a todos. Henos aquí reunidos para trabajar en algo que se llama dibujo. Hay previamente una observación. Nosotros acostumbramos al ojo a observar cuando meditamos largamente acerca de un objeto e intentamos representarlo. Muchas veces no vemos las cosas. A veces necesitamos que alguien nos señale determinada cuestión para poder decir que la vemos, que la captamos. Y en eso consiste el dibujo, precisamente. Es observar profundamente algo y tratar de representarlo como tratar de aprenderlo, como tratar de saberlo. Es una forma de conocimiento. Vamos a tratar de expresar visualmente lo que nos pasa delante de un modelo. En este caso, el dibujo es una de las formas más elementales que ha tenido el hombre de toda su historia para representar. Representar es volver a presentar algo. Entonces lo que hacemos es visualizar y tratar de decir algo acerca de, en este caso el modelo, hacer un comentario. La figura humana tiene sus complejidades. Primero, en cualquier actitud de dibujo hay que observar. Cuando uno observa puntos que se sitúan en un espacio dado. Nosotros enfocamos tal cual como una cámara fotográfica. Tenemos dos sensores en la cabeza que son los ojos y nosotros enfocamos. Entonces vemos una forma, vemos valores, líneas, luces, colores, etc. Y nosotros intentamos representar en un plano eso. Lo primero que hacemos es trazar ciertas estructuras. El cuerpo humano tiene estructuras, tiene lo que los dibujantes llamamos ejes. Apenas situamos esos ejes, nosotros elaboramos una estructura. Y esa estructura es, digamos, el marco, la jaula donde nosotros podemos hacer el comentario que vamos justamente a hacer a través del dibujo sobre la figura. Bueno, a partir de ahí observamos, trazamos los ejes, ponemos los puntos fundamentales y empezamos a delinear lo que sería esta figura que tenemos enfrente. Al tener esta observación tan cercana, te conviene alejarte para ver el total e incluso rodear un poco, no solamente el punto de vista que vos tenés, sino verlo en totalidad para poder relacionar un poco las partes. En este caso me parece que empezó a desplazarse el brazo un poco más de lo debido y siendo que ella tiene una estructura como más pequeña en ese sentido. O sea, esos ejes por ahí, si los ves en totalidad te das cuenta a dónde corresponde. A dónde corresponde, por ejemplo, un codo y otro codo, ¿no es cierto? Es la ventaja de tener modelo. Porque a veces uno está con una figura plana y no tiene esta posibilidad, ¿no? Con una fotografía no tiene la posibilidad de rodear el modelo y ver otras partes que igual te van a servir, aunque sea al enfoque que vos haces.
que admiro más de Ricardo es difícil decirte. Lo admiro como persona, sobre todo. Es un ser humano muy cálido, muy generoso. Como profesor no te escatima nada, te da todo su conocimiento. Es, a su vez es sencillo. Ricardo es un capo. Te quedaste muy arriba, pero me parece que tendrías que estirar un poco esto, porque tampoco es tan enjuta como de hombros tan pequeñuelos. Me parece que hay acá un poquito de extensión ahí. Y velo en relación a esto también. Por ahí tira este eje y este para comparar esto y esto, para que puedas comparar el eje, por ejemplo, hasta la rodilla. Sí. ¿Le puedo tirar del codo? Claro, yo te aconsejaría tirar un poco el eje general de la inclinación del torso, para ver a dónde acá empieza la cadera y cómo podemos comparar estas distancias de la rodilla con esta distancia del hombro y con esta distancia del codo. Lo que primero empecé a admirar de él fueron sus dibujos, sus obras a través del arte que le hacía a Los Redonditos. De chiquito, escuchando Los Redondos, viendo los discos, ya empecé a ver los dibujos de él, las obras de él. Y bueno, después cuando empecé a estudiar artes, comencé a estudiar con él y empecé a admirarlo también como docente, ¿no? Como maestro dentro de lo que es el arte, pero a través de la educación, como me fue guiando a través del dibujo y de la pintura también. Pero más que nada el dibujo, que fue lo que más me ayudó él. Iván, te aconsejaría ir un poco a la estructura general, terminar la estructura general antes de ir a los detalles del rostro. Así más o menos tenemos armado el concepto general. A Ricardo lo hace un maestro principalmente la calidad de persona que es él, humana, al enseñar a no guardarse nada, a siempre estar dispuesto a enseñarle todo lo que él sabe al otro que capaz no llega a saber ni un cuarto de lo que sabe él. Bueno, aquí vamos a la expresión. Está bien. Acá tenemos un ángulo muy interesante para la modelo. Y podemos aplicar esta expresividad que vos empezaste a manifestar en determinar también qué cosas le vamos a dar mayor importancia y qué otras menor. O sea, algunas líneas van a ser evidentemente más reforzadas, ¿no? Pero acá hay un lindo juego que podés especular con eso, un lindo juego de dirección. Aquí me parece que hay un problema con este brazo que todavía no podemos hacer o representar lo que en dibujo llamamos a veces escorzo. Escorzo es cuando tenemos una parte de la figura que la tenemos como en perspectiva, o sea, es muy difícil dibujar a lo mejor un brazo que está situado desde adelante, ¿no es cierto? Porque se acorta. Porque lo vemos en perspectiva. Y aquí es el problema que hay que resolver, un brazo en perspectiva. Que, si me permitís, yo diría que un brazo en perspectiva, suponiendo que fuera como un cilindro, aquí tendríamos ese brazo y ese cilindro que se acerca hacia nosotros. Entonces allí podríamos quizás resolverlo. Si yo lo juzgara desde el punto del alumno, porque yo supe ser alumno, obviamente, diría que a mí me gustaría que un profesor sea claro. Un alumno tiene que tener pasión, tiene que deleitarse con lo que está haciendo. Tiene que estar, obviamente, muy comprometido con ello. Si entras en detalle, el resto de las cosas te queda como muy contrastante, porque le metes demasiado detalle a esa parte del rostro, que lógicamente el rostro es como muy atractivo, ¿no? Me llama la atención. Pero más bien me gustaría que lo resolvieras con más
planos de luces y sombras escuetos y abocetados hasta terminar todo. Y a lo mejor en algún detalle si después le aplicás, digamos, a dónde el ojo va a tender a ir, ¿no es cierto?, directamente. Una llamada de atención para que el resto de todo el cuadro tenga sentido. Muchas veces estás dibujando, estás pintando y te enfocas en algo únicamente. Y como él me dijo muy bien, aléjate, mirar todo, asimilar todo, no te quedes en el punto. Las correcciones de Ricardo enriquecen. Es una visión interesante desde el punto de vista, ¿viste?, de lo estructural, ¿no? O sea, has reparado profundamente en las direcciones, los ejes, que a mí me parece que es una parte, ¿viste?, del acercamiento al dibujo, porque uno puede ver algo analizando la estructura. Un modelo biológico, como puede ser un modelo vivo, no es la suma de líneas o de ejes, es todos esos ejes más un ritmo. Sí. O sea, todo se integra en un ritmo. Acá un poco que está como cortado, yo diría ver la posibilidad, acá iniciaste un ritmo con esta curva. Yo vería la posibilidad a ver de cómo lo estiramos o lo volcamos o ponemos alguna parte de la estructura de manera que se continúe ese ritmo, que sea que la suma de las partes sea más que cada parte, porque si no está como tan recortado que son partes. Diría a ver cómo hacemos para unificarlo. Algo más homogéneo, una línea más homogénea. Darle como una terminación, porque si no queda, incluso hasta queda un poco recortado. Yo estiraría un poco incluso viendo algo más que la modelo, para que entrara un poco, se trabara un poco y no quedara tan aislado. Claro. Sí, tenía pensado quizás unos planos con alguna guadita. Verlo, claro, algunos planos. Y ver, ya te digo, aquí me parece que hay que expandirlo. No importa que acá termine. A mí me parece que, bueno, viste, con la cámara fotográfica agarrás un pedazo y el resto sigue. Sí. Me trabé, cuando empecé a plantearlo, me concentré mucho en la parte superior de la modelo, en la parte de los hombros y del rostro, de la cabeza, y dejé de lado lo que me decía Ricardo, de ver la forma más en su totalidad, y quizá me centré mucho en un espacio y no le di bolilla a otras partes. Quizá yo cuando construyo la figura lo hago desde una estructura bastante rígida, a través mucho de líneas, de diagonales, y es todo muy duro quizá el dibujo. Y quizá a veces hace falta un poquito de soltar la muñeca, que la línea sea un poco más homogénea y no tan recta. Veo todo como en el mismo plano. Incluso acá en el pelo, que tenés la posibilidad de mandar algo más adelante y algo más atrás, ha quedado como una red y no como un pelo. Necesitas líneas que estén adelante y que estén atrás. Y en la estructura del cuerpo y de la cara también está con el mismo énfasis casi todo. Me parece que tendrías que enfatizar algunas cosas sí y algunas cosas no, para darle un juego, porque nosotros recorremos un espacio visualmente en este sentido, ¿no es cierto? En cualquier sentido, pero en el plano. Pero es interesante en una obra que también podamos recorrerla hacia el interior, hacia allá, como si tuviéramos un plano de frente, pero también otros planos que se nos abren hacia el espacio. Yo levantaría todavía más esto, vería cómo atrasar un poco si se puede esto. Y bueno, ya la relación con el fondo está. Ya digamos, enfatizar un poco y atrasar algo y ya estaría. Monique, me parece que tenés que darle rápidamente unos planos de luces y de sombras para enfatizar un poco toda esta zona, porque si no te va a quedar todo centralizado aquí. Y esta mano, mi parecer es que
sí, ahí tendrías que levantarla más. O sea, me parece incluso más interesante de levantar que el rostro. ¿Por qué? Porque es lo que tenés más cerca y una mano suele ser a veces tan dramática o puede expresar tanto o más que un rostro. Y es un desafío expresarlo más con una mano que con un rostro. Me gustó la modelo. Tenía algo, tenía alma, te transmitía con su forma, su mirada, su gesto, ella transmitía algo muy especial, algo, digamos, etéreo, y eso un poco me embalé en querer captarle en la cara. Ricardo me sacó corriendo, me dijo, basta con la cara, así con el resto. Bueno, vas queriendo acá estas direcciones que empezaste a marcar en relación a la tela, que crean como una especie de tensión hacia esa mano, que bueno, que puede darnos a lo mejor el dramatismo de la figura en totalidad, además del rostro, ¿no es cierto? En este caso de dibujar con pintura, o sea, de plantear con colores y con valores la figura, es un tanto más difícil marcar las cosas que marcamos habitualmente con líneas en el dibujo, ¿no es cierto? Pero le da una connotación de volumen y de realidad y también de expresión que el color tiene más allá de lo que nosotros podemos expresar a través del dibujo. Y en este caso, a mí me sigue pareciendo muy interesante lo que se produce con la tela, ¿no? Con la tela y con la mano. Me parece que hay que insistir allí y después ver cómo lo concluimos, ¿no? Porque sí, el fondo también es parte del total, ¿no es cierto? Entonces por ahí algunos lavados en el fondo no le vendrían mal, pienso. Acá el agregado de algunas pautas de fondo parece que nos ha trabado un poquito mejor el dibujo, desde el punto de vista compositivo. En este caso yo noto que hay un principio de orden, por lo tanto para conservar ese principio de orden me parece que habría que equilibrar esa tendencia a caerse por aquel lado. Bajando un poquito. Claro, viendo cómo lo contrarrestás. Hay maneras que son poner contrastes de algún lado para que el ojo se frene y vaya hacia ese punto, ¿no es cierto? Bueno, acá el relato vemos que se va ampliando, ¿no es cierto? Desde un principio en que estaba todo casi como en el mismo plano, aquí empezamos a ver en una situación que no es la vertical y la horizontal, sino es que es algo que tiene que ver con la profundidad, ¿no es cierto? Aparecieron algunos contrastes con la inclusión de algún blanco para levantar algunas ciertas zonas. Me parece que hay que insistir en eso todavía. Me parece que todavía no ha despegado totalmente del plano general. Hay que producir algunos contrastes, me parece, mayores. El problema que tuve en el volumen del pelo, que él me resaltó que estaba chato, ¿no? Y que no había, que toda la figura estaba chata. Y él lo que me facilitó y lo que tiene, que con 2 o 3 palabras te ayuda a resolver algo que capaz uno no lo ve y es o no es tan complejo, pero en 2 tips se pudo más o menos resolver a lo que se pretendía, ¿no? Acá la expresividad ha llegado, me parece, a un cierto límite, que está bueno. Como dibujo es realmente lo que podríamos llamar un dibujo, porque está elaborado específicamente de líneas de contraste, fuertes contrastes, porque no hay casi grises, hay valores muy oscuros, negros prácticamente, y blancos. Está presente el gesto, que es muy importante el gesto, porque el gesto es lo humano, es la firma,
es la letra, la caligrafía, es cómo nos movemos, es una situación muy motriz el gesto. Y es bastante determinante. Y aquí está muy bien resuelto el gesto. Y me parece que el rostro todavía está acartonado, todavía está duro, todavía está como que está entre el gesto y la relación de medida, ¿no es cierto? Y tenemos que decidirnos. Correcto. Tenemos que decidirnos. Si gestualizamos, gestualicemos. O sea, arruinemos la cara con algo gestual y a ver qué cosa queda. Cuando me corregía esta parte del rostro, ¿no? Que fue por ahí en lo que más me trabé, como entender el rostro entender el rostro de ella como un rostro que anda en la sociedad y por ahí sacarle ese valor, ¿no? Sacarle el valor de cara con ojos y naricita y boca, sino que termina... De pronto me trabé mucho en el rostro en esta clase. Y eso así como interpretás todas las demás formas, e interpretar también los rostros, sacarle el peso que tiene, eso fue lo que más me quedó. Algo más integrada está. El nivel de destroce es relativo todavía. Es difícil, ¿no? El rostro humano. Pero en el futuro te aconsejaría, si trabajas bien expresivo, bueno, no te intimides con el rostro. Picasso, viste, pone un ojo acá sin problema. Vos podés ponerlo donde quieras. Claro. No hay límite. La libertad del arte es su propia tumba. El dibujo para mí es una liberación de expresión donde yo puedo sí hablar las cosas, también las puedo hablar, pero desde un sentimiento social. A mí me gusta verlo el dibujo. Es un lenguaje que me permite a mí decir muchas cosas que quizá así en una charla no las puedo decir o no las quiero decir quizá. Y el dibujo quizá me permite decir esas cosas. Dibujo y pintura para mí es la libertad. Bueno, estamos por concluir la reunión. En realidad hemos usado de excusa la modelo para expresarnos, para expresar las cosas que sentimos acerca de. Y esto ha sido todo, creo. Gracias. En mi vida quise ser muchas cosas, pero no me alcanza la vida. Y lo que he podido, pienso que he arañado, es llegar a ser algo así como un dibujante.